Bienvenidos al banquete. 10 de la mañana, 32 minutos. Hay denuncias internas de gente que no está respetando la veda de Semana Santa. ¿Tendrá que ver con vos, Mario Chivitelli? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos? Me acusan de haber pusiste vendido. serio? Me acusan de haber vendido locro. Y es verdad. ¿Estás vendiendo locro en Semana Santa, no estoy Mario? vendiendo locro. No. Acá Todos- la acusación fue de Le dio venta. locro a todos menos a nosotras. El tema fue así. Alguien de acá, que no voy a nombrar, dijo, ¿por qué no haces locro? Entonces Nino. le digo, Nino. Y le digo, bueno, juntemos entre por lo menos 5 o 6, que cada uno ponga unos pesos y hacemos locro. Sí. Y ese locro fue entregado el miércoles. O sea, y lo comieron el miércoles. Ay, ¿les cocinaste locro al final? ¿Y no viste las bolsitas Ziploc? Iba Mario, así. En la peor pasar con No uno. vine Sí. yo el miércoles, ¿te acordás El que te tema es que abandoné? se generó todo un... Hiciste un quilombo acá, Mario. Ahora hacete todo el cargo. mundo quiere locro y te imaginas que no es que tengo una distribuidora de locro yo en mi departamento. Y vas a tener que ponerla. Pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Comenzaron andan? las denuncias. ¿Cómo andamos, Mario? Muy ¿Cómo bien. va este viernes Bueno, santo? bien. Pará, ¿te sentís bien? Sí. ¿Estás seguro, Juanpi? Un aplauso a Juanpi Salas, que es el Pulpo Salas. Lo estaba matando por el Juan No Ni lo solo habíamos estás, nombrado. sino, bueno, Eli, un beso, pero ¿viste lo que es una persona con parsimonia y con estudio y dedicación? Estás sentado en el medio y hace, tú, Juanpi, ¿te puedo mandar? Sí. Y persona que nunca tiene frío, además. No, yo siempre digo que me hace acordar mi viejo, de ¿Viste? Julio, pum, remera. Juanpi, si llegás a tener a mano esa foto traidora, pero digo traidora con amor, del chivo, ahí tenés, toma, Mirá lo Marito, que es. ¿estabas bien? Sufrí. Ah, mirá vos. Tremendo. Miren lo que es eso, Luis nos lo mandó, ¿no? La familia, Exacto, de Andacollo. la familia Valdés. Valdés. Que está Mirá tomando lo que, más. por Nah. favor, no. Tremendo. Ahora, el que sabe, sabe, ¿no? Qué rico, por No hagamos favor. el programa, solo miremos la foto. Al asador está hecho, ¿no? Al asador, sí. Claro, obviamente. Y Mirá. esa es la foto del ingreso a Andacollo. Che, Mirá qué qué lindo. lindo que quedó el ingreso. Muy bonita la foto, además, ¿viste? No, Sí. muy bueno. Gracias, Me gente de Andacollo, por compartir con nosotros estas lindas imágenes allí de este pueblo hermoso y de esta comida, ¿no? Que obviamente no tendremos el placer de degustar. Es verdad, Claro. pero que sí le tocaremos la foto diciendo, venga, chivito. Me la llevo, la voy a poner ahí de portada, imagínate. De portada muy buena, así de foto de perfil. le voy a Claro, poner. ahí está. Y un día también como hoy, un Viernes Santo, como se denomina, acá estamos en vivo compartiendo. Gracias, Mario, por venir Por favor. a traer todo eso que fuiste capturando a lo largo de tu vida. porque- Vivencias, que me encanta tu capacidad de transformarlas en historias maravillosas con esa pluma tuya que te caracteriza. Porque, bueno, lo de Semana Santa tiene que ver, porque me preguntaban a mí, ¿y cómo era la Semana Santa? Y la Semana Santa parecía que era como toda la Semana Santa, nada Sí. más que lo que cambiaba en Neuquén era el entorno. Estamos hablando de la década del 60, casi te diría llegando a los 70. Yo tenía 4 o 5 años y me acuerdo de las procesiones que se hacían en la ciudad de Neuquén, que en aquel momento era una ciudad muy chiquitita, casi te diría, no un pueblo, pero era una ciudad muy chiquitita. Era un pueblo grande. Era un pueblo grande, las costumbres eran de un pueblo grande. Y las procesiones de los Viernes Santos siempre comenzaban en la catedral, con el obispo Jaime de Nevales, que él había llegado en el 61 a Neuquén. Ah, mirá. Estaba recién llegado. Sí. Es cuando se crea la diócesis de Neuquén, porque nosotros antes dependíamos de Viedma, de la diócesis de Viedma. ¿De Viedma dependíamos? Dependíamos de Viedma. Ah, mirá, no sabía eso. Entonces se crea la diócesis de Neuquén en el 61, llega el obispo Jaime, ahí es donde se termina de construir la catedral, que antes había una capillita y ahora ya había un edificio con categoría de catedral. ¿Por qué la catedral el nombre? Guay. Es el lugar donde se da cátedra, donde el obispo da cátedra. La ¿Y universidad saben debería de ser dó- una catedral también. ¿Y entonces. saben de dónde viene la palabra cátedra? No. Eso lo aprendí en astrología, pues Sagitario es el signo, por eso es el centauro, que es mitad animal, mitad humano, porque se sienta sobre las caderas, que eso significa cátedra, porque Mirá vos. quienes daban, los sabios que daban clases o quienes instruían al pueblo se sentaban sobre las caderas, entonces daba cátedra, de ahí viene. Lo cierto es que las procesiones comenzaban en la Avenida Argentina, por supuesto, en la catedral,
eran numerosas. Yo tengo la memoria de muy numerosas para lo que era Neuquén en aquel momento, pero todo iba bien hasta que llegabas a la calle Islas Malvinas. Tengo una consulta. ¿La avenida Argentina estaba asfaltada? Sí. Era como... Hasta la Islas Malvinas. Hasta las Islas Malvinas. O sea, le hace para que se ubiquen hasta una cuadra antes del Topsy del Alto. Claro, hasta el límite del comando. Hasta el límite del comando. Que de un lado es Islas Malvinas y del otro lado Antártida, ¿no? Exactamente. Y ahí comenzaba lo que era una procesión, realmente una procesión, porque toda la avenida Argentina era de tierra, la subida a la Plaza de las Banderas, vamos a corregir. Cascotes, ¿no? Eran unos cascotes tremendos, era un arenal, Sí. apenas habían plantado unos árboles flacos que los vecinos, que no había mucho, ahí no había nadie. Se encargaban de regar algunos, pasaba el camión regador. Era un bulevar hecho a pala. Todo ese bulevar que vemos hoy tan bonito era apenas nada, un dibujito de bulevar. Perdón, señores y señores, estamos hablando de pala en serio, no retroexcavadora. Claro. Pala, todo. Y además que ya en ese lugar todavía no había edificios emblemáticos. No existía la escuela número 2, por ejemplo. No existía helados. El comando sí. El comando sí, que había sido en el 58. Pero estamos hablando a fines de los 60. Entonces, todavía no se habían construido los monoblocks que fueron destinados para todos los docentes que iban a venir a trabajar a la Universidad Nacional del Comahue. No había casi nada. Entonces era todo un desierto hasta llegar a la Plaza de las Banderas, donde ahí se hacía una misa. Y yo el recuerdo que tengo era de las mujeres de la iglesia cantando todas las canciones de la iglesia, que eran... era un grupo de mujeres muy entusiasta, y era como que iban animando a todos los peregrinos en medio de ese tierral, que si tenías suerte te tocaba un día lindo, pero... ¿Cómo era, Mario? Hasta las Islas Malvinas, asfalto, luego tierra. ¿Y cómo era arriba? Estaba Canal 7, Claro. pero porque la Plaza de las Banderas en ese momento tenía solo la Argentina, ¿o ya estaban los mástiles? No estaban los mástiles. No. Yo te estoy hablando de fines de los 60. Por eso te digo, ¿qué había? Nada. Pero igual ya se denominaba la Plaza de las Banderas. No, era el lugar más alto de la ciudad de Neuquén. Era como para estar lo más elevado. Era lo más elevado. Ahí va. Y por lo general estas procesiones se hacían a la tarde, tardecita, y La eran fresca. a paso de hombre, obviamente. A veces nos tocaban días muy fríos, como los que estamos a veces teniendo hoy. No es el caso este otoño. Pero viste esos otoños, esas Semanas Santas lluviosas, Sí. finitas. Entonces era muy cálida la procesión, toda esa peregrinación hasta el punto más alto de la ciudad, y después de una pequeña misa que se hacía ahí con las palabras del obispo y el padre Juan San Sebastián, que era su inseparable compañero y ayudante, venía una pequeña desconcentración que se retomaba el camino en bajada, ya con un paso un poco más ligero, pero con todas las canciones de la iglesia sonando de fondo. También se bajaba a cantar. Se bajaba cantando. Y lo que era realmente impresionante, en aquel momento no nos dábamos cuenta. Yo fui a esas procesiones hasta el principio de la adolescencia, y ya después no me interesó más. Yo lo que pasa es que antes iba o con mi abuela o con mis padres. Tu abuela la del crucifijo así. Claro. Y era el motivo de encuentro con Claro. amigos también, ir a las procesiones. Porque Neuquén era muy chico, entonces te encontraba con todo el mundo. Y desde lo más alto, que eso sí era importante, se veía todo el pueblo iluminado, todas las lucecitas cuando ya bajábamos de noche. Y era realmente maravilloso verlo. Porque hoy uno va hasta la Plaza de las Banderas y mira una marea de luces Sí. que ya se no es lo extiende mismo. No. desde Chipoleti Sí. hasta todo el oeste. Bueno, es de noche, con noche cerrada, por ejemplo, se ve muy claro. Y ahí te das cuenta los límites que tenía la ciudad de Neuquén. Que, por ejemplo, para el lado del este, la urbanización llegaba casi, te diría, hasta la calle Entre Ríos y un poquito más.
Nada. Apenas Sapere empezando. No, Sapere estaba ya desde el 58, en la parte más alta, diríamos, ¿no? Eso se crea ese barrio a partir de una inundación, Claro, como una vez comentamos. Que el autódromo. Que el autódromo y Sapere dona las tierras, y ahí... Eso fue en el 58. Lo que sí era, ya se estaba construyendo, creo yo, o ya tenía, eran las casas de los suboficiales que trabajaban en la cárcel. Las casitas ahí de Entre Ríos y Alderete, por ahí. Un poquito más allá había un pequeño caserío que era generalmente era la propiedad de la gente que trabajaba en la cárcel. Claro. Y una vez viene el presidente de la Nación a una inauguración de no me acuerdo si era un puente, ahí a ese lugar, Edelmiro Farrell, y se queda charlando con los vecinos lo invitan a comer un asado y se queda guitarreando porque el tipo le gustaba tocar la guitarra, y en homenaje a él ese lugar se llama Villa Farrell. Villa Farrell, claro, Sapere y pegado a Villa Farrell. Claro, en realidad es Villa Farrell, y vos después tenés para arriba, Santa Genoveva no existía. Claro. Existía así el barrio de Supe, y después, bueno, Provincias Unidas, que no existía, y sí atrás, arriba estaba Sapere. Pero digo, los límites de la ciudad de Neuquén eran muy, muy, muy cortitos, ¿no? Recordemos que la Crestía, por ejemplo, era una de las últimas calles en esa época, hacia el oeste. No, mirá, donde está el Consejo de Educación, para que tengamos una idea, había un polígono de tiro. Bueno, yo hoy le conté a Miriam una historia que nosotros, cuando mi papá hizo la casa en Las Heras, casi Belgrano, Claro. sobre Las Heras, que ayer éramos con Lore, estábamos cruzando la vereda porque ella estaba sobre Belgrano, casi pasando Las Heras, que mi mamá le decía, ¿a dónde nos trajiste? Claro, Veíamos bueno. te hablo del año 77, nos mudamos, Claro, y bueno. veíamos el paredón del tiro federal. Claro. Bueno, mi viejo cuando compra el terreno en la calle Tucumán, atrás del cementerio, mi Olvídate. vieja casi se divorcia. Claro, veían Chipoleti usted. Y eso fue en el 63. Y estamos hablando Tucumán atrás del cementerio. Sí, pleno centro hoy. Pero para que nos demos una idea de lo que era Neuquén y con estos límites que dejaban esas imágenes tan bonitas de la procesión desde arriba, esto del tiro federal. El tiro federal está donde está el Consejo de Educación. Sí. Y no tenía... Después se hizo un lugar pero era de tiro libre a la barda. Claro, porque estaba la barda. Y se disparaba con Donde fusil. nosotros íbamos a cazar lagartijas, obviamente. Se disparaba con fusil, con cualquier cosa, y a veces salía corriendo una liebre y todo disparándole. Hoy sería una tragedia si disparás cualquier tiro libre, tiro de fusil en ese lugar. Pero para tener una dimensión de lo chiquita que era Neuquén. Mario, ¿y no se hacía en esa época ¿cómo se llama? Via Crucis? Sí. ¿Se hacía también acá? Se hacían. Nosotros, perdón, cuando vivimos en Centenario le hacíamos de Centenario a la Virgencita del Peaje, y estando en María Auxiliadora, de Neuquén a la Virgencita del Peaje. Mira, a veces se hacía, en esta procesión que te digo yo, sí, se hacía la caracterización de Cristo cargando una cruz. Sí. Eso, claro. Y eran imágenes, bueno, para los que éramos chicos eran muy fuertes. Claro. Imagínate. Sí, yo me acuerdo. Aparte eso te te la regalo preguntaba. cargando. Iba cargando una cruz, con semejantes Pobre cascotes, Cristo. porque una cosa es caminar hoy por la subida hasta la Antártida, hasta la Plaza de las Banderas, y eso te enterraba, yo me acuerdo de eso, Claro. Y volvía hecho una milanesa. Siempre y cuando no lloviera. Bueno, pero yo me acuerdo, en Zapala se hacían también los Via ¿También? Cristo cuando yo era muy chica, los Via Crucis. Y una vez casi mataron a un Cristo por el No. frío que Claro. hacía, ¿entendés? El pobre Iba con los trapitos iba y con los trapitos Claro. y cargando la cruz. Y cuando llegó ya al lugar final, digamos, a la Y iglesia en donde Zapala se terminaba. fría. casi esto es actuación Pero en te vivo. juro que el pobre pibe terminó en el hospital con una hipotermia. ¿no? Yo creo que Gente, ¿por qué Neumonía hacemos? hipotermia. Yo Está todo bien creo- con la fe, pero... Mira, yo tengo la idea de que esas peregrinaciones se hacían tipo 6 de la tarde. Claro, un fresquete. Se hacían a esa hora, claro. Y sí, claro, sí, sí. cuando terminaba a las 8, 8:30, Y sí. y en esta época ya estaba de noche. Imagínate, Zapala era un frío de loco, ya estaba. Y yo después recuerdo de haber ido hasta adolescente, pero más como un motivo de encuentro social con amigos, porque como decíamos siempre nos conocíamos todos,
Y después, no sé, cada uno íbamos a tomar algo por ahí, no me acuerdo bien. Sí, incluso, bueno, acá no sé porque yo no he ido, pero en Zapala se siguen haciendo. Claro, bueno, hoy se siguen haciendo las peregrinaciones. ¿No? Lo que pasa es que a veces parten dos peregrinaciones distintas, una del oeste, otra del Y centro. ha crecido mucho Neuquén esto. Ha crecido mucho claro. Neuquén. En ese momento yo tengo la imagen del obispo Jaime de Nevares, del padre San Sebastián, de todas las familias de Neuquén que también se conocían, yendo en esa marcha tan penosa, si se quiere, porque era dificultosa por la tierra, en esa subida que hoy ya es difícil subirla pavimentada y todo. Entonces era un acto de fe. Claro, porque además ibas haciendo el recorrido con las estaciones, ¿no? De cada Claro. uno de los mandamientos, no quiero meter la pata, no me acuerdo tanto, pero ibas parando, se rezaba. Son las el- estaciones que ves siempre. El coro de cada mujeres, estación, ¿viste? el coro de mujeres era permanente. Con todas las canciones de la iglesia se repartían pequeños pequeños papeles con Las hojitas, claro. con esas, las sí, hojitas sí, de sí, las sí. letras, y había muchas canciones que ahora yo no Los recuerdo. misterios, no me salía Yo de los sí, misterios. es más, te las pandareteo. Sí. Todas te las canto. Decime ya, ¿con cuál empezamos? Tírame una. Sí, no aparte po- no no cambiaron podemos- nunca. La luz de Cristo. Bueno, esa era Yo una. la haré brillar. Nosotros hacíamos Después, versión metalera. Gloria. no podemos Gloria. caminar. ¿Te acordás de esa? No podemos caminar. Bueno. Y venía, no, humor negro no. Entonces Valeria no. era un acto de fe muy Sí, fuerte, con esa subida que yo creo que, no sé si alguien lo pensó alguna vez. Eso digo yo, no se pensaba en Zapala, insisto, en el horario, el frío y todo lo demás. Bueno, acá vos me decís lo de la avenida, digo, era como, está todo bien con la fe, pero pensemos en la gente. Era un acto ¿viste? realmente La de fe fe. mueve montañas y enferma. Entonces vos lo que tenías que hacer ahí para poder subir, y aparte era una marea, digo. Pero aparte capaz que era obligación estar, convengamos. había un No, mandato muy fuerte. No lo digo mal, sino que dentro del pueblo, Sí, de la Dentro ciudad, del pueblo, mira, por Era eso estar digo, en esas pensemos ceremonias, en ¿entendés? que se crea la diócesis en el 61. Imagínate lo fuerte de eso. Eso era muy Y fuerte. olvídate que el tema comidas, nosotros hoy chisteamos bastante, pero antes Eso se respetaba siempre en mi a casa. Sí, rajatabla. sí, claro, por Entonces, eso te digo. el jueves Sí, sí. y el viernes no se comía carne, había una tradición que creo que se fue perdiendo, hay gente muy creyente que todavía Todavía lo mantiene, sí. Pero Bueno, en casa no se usaban cuchillos, lo hablábamos ayer Ah, con las eso compañeras. me mató. No se usaban cuchillos y no podías barrer tampoco. No Ah, se mirá. limpiaban jueves y viernes ¿Quién santo. más dijo que esa es la tradición? Gladys. Gladys dice, le digo, ¿cómo lo Claro. de barrer? No se barría. Bueno, eso no- en- yo Somos más tampoco. cercanas con Claudia porque venimos más del lado del Gulumapu, diría. Claro. Claro. nuestras yo no lo familias son más recuerdo, puede cercanas. pero ser. sí que esa peregrinación era muy lenta. Sí. Imagínate hoy, Paso de caminando hombre literal. despacito, ¿cuánto tardarías? Y en ese momento que había toda tierra suelta, Sí. había piedras, y la familia iban con nenes, entonces Sí, sí, iba sí. todo muy a paso. Aparte, perdón, Merito, iba la familia en serio, iba la abuela, Iba el la- abuelo, iba la la familia tía, el entera. tío. Claro, por eso te digo, era una convocatoria Bebé, importante para el bautista, pueblo, sí. para los lugares donde tenías que estar presente socialmente hablando, digamos. Por No, eso pero te aparte- digo que la figura de Jaime, que fue el primer obispo de Neuquén a partir de la creación de la diócesis, fue una gran noticia para todos los feligreses, porque antes había una capillita, que es la que está todavía. La que está pegada. Que esa era la capillita que se hizo, la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, que se hizo ahí en el lugar que era el primer pequeño templo de fe que necesitaban los neuquinos. Que ahí contaba mucho que empezó su actividad también Lolín Rigoni en su Claro. momento. Bueno, claro. Ella bueno. contaba que asistía ahí también. Exacto. ¿no? Bueno, aparte ahí hacían Inés reuniones. Rañi también. En la época del proceso. Claro. eran Y súper- antes también, porque Ah. ella, Inés Rañi fue a buscarlo a recibir al obispo Jaime de Nevares cuando llegó en el 61 Sí. hasta el puente. Y ahí se hizo otra peregrinación Recibiéndola. desde el puente caminando hasta la catedral. Wow. Sí, Poli- Pero hasta que se hizo la catedral estaba ese pequeño Sí. templo que tiene una característica, no me voy a extender mucho, muy graciosa. ¿Cuál? Antes, para llamar a misa, Ay, no había campana. Entonces Sí. el cura tiraba bombas. eso me- ¿Cómo tiraba Sí. bombas, Mario? Bombas de estruendo. Bomba de trueno. Y los vecinos que vivían en la avenida Argentina ya estaban recansados. Perdón, esto no era Semana Santa, era cada vez que había misa. Todos los domingos. Todos los domingos eran bombas. Bombas de estruendo. todos los Esto domingos. está chequeado. Esto está Todos los chequeado. domingos, 11 menos cuarto, te tiraban un bombazo que se te aflojaban los dientes. Si no te habías levantado, te levantabas por ir a misa. Claro, imagínate la gente que vive ahí. ¿Sabés Bueno, la gente que se quemó cocinando así un salsazo? ¿qué hicieron los vecinos? Empezaron a hacer una colecta
Para comprar una pro campana al cura. campana de bronce. Claro, y sí, me que esa imagino. campana está hoy Es la misma. arriba de la capilla esta. Claro. Sí. Está firmada por los vecinos. Yo le saqué una foto. Y te hablo de la década del 20. Pero esto era muy común, yo me acuerdo también, digo, lo que implicaba la religión en otros momentos, porque esto ha ido modificándose, porque la gente va cambiando también culturalmente. En el barrio Don Bosco en Zapala también, nosotros asistíamos mucho a esa diócesis, y también cuando llegó la campana fue una ceremonia, no recuerdo si no viajó Jaime incluso a recibirla también. Esa porque campana era de un bronce momento, ¿entendés? fue Histórico. cuando llegó esa campana Con de esa bronce, te compras un auto hoy. Cuando llegó esa No des campana idea. de bronce fue un alivio para la gente porque el cura se dejó de tirar bombas. Eso. Muy bueno. Porque aparte en ese momento ahí hay mucho edificio y demás, pero ahí estaban las casas pegadas. O sea, Claro, estaban las casas. Claro. Estaba la casa ¿Vos del sabés? doctor Ramón, ahí un poquito más abajo en la avenida Argentina. Había muchas casitas. ¿Sabés? Y la costumbre de tirar bombas ya venía desde la época de cuando vino Bucar Roldán a inaugurar la ciudad de Neuquén. Ay, no. Que se tiraron bombas, nada más que el ministro González, perdón, Joaquín B. González, vino a inaugurar y se demoró. Y lo esperaban a las 12 y llegó a las 2:30. Y a esa hora tiraron las bombas. Entonces el pequeño Quilombo. pueblito quedó con el Cristo en la boca. Vos sabés que en Chipoleti me hiciste acordar, sigue también estando, no es catedral, pero sí es la iglesia principal, la Pax, dice en letras Claro, grandes, sí. Pax, que está sobre calle Irigoyen. Sigue estando al lado, al igual que acá en la catedral, la iglesia chiquita, la primera, que fue, ahí se casaron mis Sí. viejos, y sigue estando armada, la gente participa. Claro, y- sí. Pero me encanta, viste, que la sigan conservando también. Claro. Y esta costumbre de las bombas también se extendió a los cines. La ¿Cómo? primera vez que se inaugura la sala de cine en Neuquén, la forma que había de anunciar las películas que estaban por comenzar era los bombazos. Pero me estás jodiendo. Sí. Muy bueno. No, Sabrón, no. sabrón. Vos Imaginaba escuchaba- hoy en día esa situación, ¿no? Escuchaba el bombazo y sabías que tenías 15 minutos para llegar, a veces con tu brasero, porque al cine se iba con brasero en ¿Cómo? ¿Por invierno. qué con ¿Qué el brasero? brasero? ¿Por qué Nada, con ¿me el estás brasero? jodiendo, brasero? ¿Tiene una salamandrita o algo así? Un brasero. Nah. Sí, porque no había, ¿Hacía mucho frío? Hacía mucho frío y bueno, era muy común ir al cine ¿Era al con aire libre? con brasero. No, pero andaba cualquier cine en invierno sin calefacción. Pero aparte imagínate Obvio. en esto que vos decís de dimensionar lo que era la ciudad, que con esa bomba de estruendo convocabas a todos. A todo el pueblo. Claro, todo el mundo te escuchaba eso. obvio. Había a veces 2 o 3 funciones y ahí sonaban los bombazos. Ay, no. Esa no, costumbre le quedó al cura, que también llamaba a los bombazos a misa, hasta que los vecinos le compraron la campana. Y se Que eran de dejaron- los vecinos. Y se dejaron de joder. no. Se con los dejaron de bombazos. jugar como vasos. Es muy bueno. Historias de ayer, de hoy, de siempre que las podés leer en el MNeuquén, en tu Facebook, También estoy. ¿Cómo? Ahora estoy grabando algunas cositas. grabando, muy buena. me Sí, gusta. está muy Avísame, buena, yo quiero ser en algún Participó momento. Verónica Viegas el otro día en un pequeño papel. En Muy en bien. un Lograste audio. una participación especial. Una participación especial. Muy dice. bien. Sí, sí. En la voz de Verónica Viegas. Pero las historias son lindas porque tienen este encanto, tienen esta ternura. Hoy Neuquén es una gran ciudad, la Sí. ciudad más importante de la Patagonia, pero es bueno que la gente, sobre todo la gente joven, sepa que Neuquén fue un pueblo con esas características tan inocentes de pueblo, ¿no? Sí. Y Sí. con esas costumbres como estas que hoy nos dan risa, pero en aquel momento eran cosas muy serias. Parte de nuestra historia. Qué lindo. Exacto. Me encantó. La de los bombazos me mataste, la del cine. Si tienen alguna historia así, mándennos también. ¿Cómo era en Cuéntenos. Andacollo? ¿Cómo era allá en su pueblo la Semana Santa A los antes? toscazos andaban. A los Se toscazos. paraba en la cordillera el viento, vamos. Qué buena historia. El otro día charlábamos con Martina Oliva también esto de... nosotros somos sobrevivientes en mi generación, o sea, de hoy los que tienen a 35 en adelante, 37, a los 50 o 60, en el cine español ya cuando fui había calefacción, pero eran las 2 funciones, acaban a las 2 de la tarde y nos quedaban a las 7. Claro, no, acá había confitería. mira. que se La adoptó. seguridad, ¿entendés? Tipo, y en el intervalo salimos a comprar más maní con chocolate de la cajita. volvías a- los claro. subus. Sí, No sí, solo me los acuerdo. confites, sino los caramelitos Los que venían en la caramelitos que venían, cajita. sí, sí. Acá esto que te decía yo eran pequeñas salas, eran confiterías, en realidad no era cine, no había un cine. Ah, era Ahí se con un proyector. proyectaban, ahí se proyectaban Claro. con un aparato que primero fue a no sé qué y después fue eléctrico. Claro. Fue todo un acontecimiento. Todo el mundo quería ir a ver cine. Mira quién entró. Un moscardón. Quería hablar también. Así Quería que, hablar. bueno, eso le Gracias, quería contar. Mario.
Nos encantan tus historias. Te queremos más seguido. Te diría Bueno, cada vengo, 20 yo minutos. vengo. Re exagerado. Vengo cuando Querés quieran. explotar. Total, sabemos dónde encontrarte. Acá, en mi oficina. Muy bien. A pasitos del estudio. Gracias, chicas. Gracias, Chipi. Bien, y alguna vez te hemos visto partir en dos la lanza Así y me es. dejaste clavada a la mitad. Babasónicos. Babasónicos para cerrar esto. Bienvenidos al banquete.